En un nuevo atardecer, llego a mi casa y no lo puedo controlar. Y aunque termino, vuelvo a comenzar. Vamos por más, que nunca toquemos fondo. Vamos por más, que todo sale redondo. Vamos por más, seguimos tirando fuerte. Vamos por vos, que esta noche quiero verte. Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Vamos por Más. Hoy, lunes de debate. Hoy estamos estrenando formato, así que prendete a la tele porque va a estar buenísimo este programa. Pero como siempre no estoy sola, estoy con ellos, los dos conductores mejores de la República Argentina. Ahí se asoman, ahí los vemos, a Diego Asteita y a Germán Ortiz. ¡Muy bien! ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Te salió un ojo el tensiómetro hoy? Sí, hoy trajiste el tensiómetro, ¿te tomaron la presión antes de empezar este programa? ¿Seguro? Escuchame, saludemos a la gente. saludaste como el tipo ese, como el personaje ese raro que viene a veces a visitar. No, hola, muy buenas, dijiste. No, hola, muy buenas, dije. No, sé, hola, ¿qué tal? Dije, como digo sí, siempre. diga hola, ¿qué tal? Dígale. Allá. Todo su muy momento, bien, sí. ¿cómo estamos? Ya para el octavo, noveno, décimo programa voy a saber a qué cámara mirar, así que quédese tranquilo. ¿Cómo estamos ahí? Novena temporada. Muy bien, por ahí está le bien, enganchamos a la cámara. está ¿Cómo anda bien, usted, está bien. señorita locutora? Muy bien, inmejorablemente. ¿Cómo voy a estar, Diego? ¿Por qué? Favor. ¿Por qué Sí, esta porque por las maravilla? cosas No, que pasan ahí en la No vida. haga comentarios, por favor. Bueno, No, hablando de que no debate, está muy bueno. a la flauta, con ese temita. A la super flauta. Sí, a la super flauta. No, le pido por favor. Yo Pero no vamos a hablar del tema. Estoy dolido, No, estoy es que dolido. yo creo La que el verdad debate de hoy es mínimo al lado de Sí, ese. comparado con ese Bueno, es una cosa. no loca. Yo importa, quiero decirle. hacemos muy un buenas- resumen como que quedan dos grandes equipos argentinos en la Copa Libertadores y nada más. Listo, así. Bueno, yo le quiero decir muy buenas Ahí tardes a está. todos. La verdad que la locutora entró con los tapones de punta, bien apropiado por un lunes de debate. Bienvenidos a este nuevo programa de Vamos por Más. Un placer tenerlos acá, de este Terrible. lado. O del otro, no sé de qué lado están. Yo me pregunto, la gente Sí. que está del otro lado, Sí. ¿se va a bancar el programa de hoy? Sí. ¿Usted lo va a tolerar, querida señora ahí del otro lado? Bueno, muchacho, hoy estrenamos. niño, Hoy estrenamos, por ahí es debut y estrenamos. despedida del Por ahí, formato. claro. No sé cómo va a ser esto, está... Nadie así. sabe. No, va a Dicen estar que muy usted bueno, viene va a áspero estar hoy. muy bueno. No, yo Dicen eso, no. no. Yo soy un Unos tipo ositos de político. pelucho. Yo soy un tipo político. ¿Sí? Así No que sé, yo todo el no. mundo Yo voy a anda caer parado. yo Andan no- diciendo eso. No, sé lo cómo mío hoy va a ser ¿Seguro? muy sencillo. Sí. Bueno, Bueno, ¿nos metemos? Señorita locutora, haga su trabajo. Nosotros vamos a tomar parte en nuestro Hago mi hermoso trabajo, lugar. tenemos una Sí. invitada de lujo y tenemos un Chau. panel, porque hoy hay lunes de debate y ellos van a preguntar también y a comentar un poquito, así que quédate ahí atornillado bien a la tele. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales, @B por MTV, si no en Facebook, @Vamos por Más TV, ahí nos buscas en Facebook. Y si no, querés mandar un mensajito de texto, lo podés hacer escribiendo al 15 22 75 1978. Te conté que teníamos una gran invitada y ella es diputada nacional con mandato cumplido, es presidenta de Valores para mi País, licenciada en Economía y también diplomática de carrera. Está con nosotros la señora Cynthia Houghton. Un gran aplauso para ella. Muchas gracias ¿Cómo por estamos? visitarnos. Bien, pero ¿estamos estrenando un debate? Sí, es la primera vez, es la Justo me primera tocó, vez. qué Es la privilegio. primera vez, es la primera vez. Lo una cosa felicito, así. me encantó el programa, veo cómo está todo decorado. ¿Viste? Que tratamos de ponerlo así a nivel de la situación, pero sí, acá Lo que no estamos. sabemos Mucha es si vamos onda. a seguir con estos lunes de debate. Este año les contamos a todos, O tenemos... sea, todo depende de cómo sale este. No sabemos, Más o menos, más o no menos. sabemos. Más o menos. Estamos contentos, la verdad que estamos contentos. Pero Muy Cintia bien, no es pero la no es única. nuestra No. única invitada, Exactamente. claramente. Exactamente, tenemos que invitar a los panelistas. de jóvenes muy emprendedores que van a estar con nosotros también haciendo ahí las preguntas para generar este debate que vamos a tener acá en Vamos por Más. Ellos son Matías Manuquian, licenciado en Comunicación Social,
Gabriel Mayra. Espérame, tirame un primer plano de Matías. Ahí va. Almuerzan hoy, Es una cosa merienda. impresionante. Perdón, está. señor. Yo sé, señora locutora, que usted es la única que sabe acá. No. Claro, no. yo sé que usted es la Ni un única que poco, sabe. ni Perdóneme un que la poco. interrumpa, pero yo para que le podamos tener un primer plano ahí de Matías. Así Ahí está. es. Lo tuvimos Bueno. a Matías, sí. Ahí está de camisa celeste, sí. Muy bien. Ahí le Siga, hicimos por favor. ¿Le hicimos primer plano? Sí, creo que Sí, le hicimos. ¿Así como el Yo mío? vi uno. Así ¿Primer como plano el así como el suyo, mío? así como el suyo. No, La porque única quiero que ser la soporta única. un plano como ese es usted, señor. Exacto. Pero vamos, porque tenemos la también producción nos a mata. Gabriel Raida, dice, es medio difícil el apellido, no sé si lo dije bien, licenciado en Ciencias Políticas, Virginia Robeto, que es periodista, y Maggie Vieira, que es licenciada en Administración. Ellos son nuestros 4 panelistas del Ahí la día de hoy, tenemos. lunes de debate. Ahora sí, Ahí fuerte el aplauso. Ahora sí, fuerte el aplauso. Presentado todo nuestro altillo. Este es nuestro altillo, ¿eh? De acá tenemos Hay que una decir mirada que de la ciudad de Maggie Buenos Aires. es una frecuentadora del Sí, programa. hacía Sí. rato igual que no venía Maggie. Hacía rato que nos tenía olvidado. Sí. Normalmente debe andar viajando por todo Estuvo el mundo. casándose, Maggie. Estuvo Se casándose casó. y ese tipo de Vamos, cosas. Maggie, ¿sabes? Impresionante. Y Viri, Y tenemos- Viri ahora también es Viri parte es de nuestro panelista, programa, es es panelista como- de nuestro programa, nos hace algunas Mete una columnas. columnista sería el término de Matías es profe de la escuela, así que yo me estamos- siento casi como casi en estás casa. en casa, Ya vos. con Gaby, ahora en un ratito nos ponemos hincha de Boca, debe ser Gaby. Entonces va a ser muy Pobre. difícil que podamos tener buena relación. Bueno, pero ese debate no voy a entrar, No, ese que es el ese- más difícil. Por el más favor, que difícil. se nos va a Bueno, complicar les la cosa. decíamos- El productor está como loco. Sí, está- les decíamos, dice que- estamos estrenando este espacio de debate, tenemos cada lunes un formato diferente de programa, así que este es nuestro estreno. Y bueno, te invitamos, Cintia, para que puedas charlar con los chicos, para que juntos podamos construir algo, porque Dale. nuestro tema de hoy es los cristianos y la política, o la política y la fe. Queremos Sí. dar vueltas alrededor de eso. Sí. Y Ya me quizá- ha tocado debatir. me imagino que también, sí, así que me imagino que sí. Y Has tenido experiencia, he digamos, tenido ese varios tema. debates muy difíciles. Y vos sabés que muchas veces lo que pensé, aparte del tema de cristianos en política, es medios de comunicación, así que los felicito. Bueno. Porque yo entré en todos los programas y los periodistas me decían, mira, yo no estoy con tu posición, pero no te preocupes, el programa va a ser súper objetivo. Entonces yo sabía que tenía que debatir con los que pensaban distinto y también siempre con el periodista. Y entonces yo decía, necesitamos cristianos que tomen las áreas de los medios y también desde ese lugar, bueno, y ser de Ocupar lugares influencia, ahí ¿no? también. Ser de Tal influencia, cual. así que bueno. Bueno, queríamos arrancar con una pregunta que quizá para todos resulte un poco obvia, un poco trillada, pero nos encantaría compartir con nuestra audiencia o respondernos la pregunta de si los cristianos deben o pueden involucrarse en política. Quizá es algo común la pregunta, pero nos gustaría arrancar por ahí para poder compartir y por ahí desmenuzar un poco el concepto de política y el concepto de vida cristiana, ¿no? Sí. Así que esa es un poco la primera pregunta que queremos introducir. Primero, ¿deben o pueden? En realidad, todos somos ciudadanos del cielo, en primer lugar, pero también somos ciudadanos argentinos y sí todos debemos cumplir con nuestra responsabilidad cívica. Entonces, ahí, digamos, más allá de ser cristianos, somos ciudadanos y no nos tenemos que olvidar de esa responsabilidad, es decir, ¿qué estamos votando? De hecho, ahora a fin de año vamos a votar para presidente y tenemos que estar informados, tenemos que sentir un privilegio de ser parte de esa decisión ciudadana y me parece que eso es la responsabilidad de todos como cristianos y como ciudadanos argentinos. Esa no la podemos eludir. Ahora, tampoco no todos tienen que obligatoriamente participar después activamente en política, pero sí es importante que algunos lo hagan. ¿Por qué digo que no es para todos? Es como ser misionero. O sea, nosotros necesitamos como iglesia también sentir que mandamos misioneros a distintos lugares y como iglesia también decir, bueno, esto va a ser un proyecto de todos, pero digamos, El que no va todo- es uno. El que va es uno y el que tiene el llamado es uno. Entonces, en este caso, yo digo, es importante que algunos cristianos, si son muchos mejor, tengan este compromiso y este llamado de participar en política, porque es ahí donde se toman las decisiones del futuro de nuestro país o del presente para nuestros hijos, las leyes que se están votando tienen mucho que ver con, yo siempre lo cuento, hay 259 diputados que un día tienen la posibilidad, en algunas leyes que hacen a nuestras familias, a nuestros chicos, etcétera, apretar un botón, el rojo o el verde.
y yo quiero que seamos muchos ahí adentro Apretando los apretando el botoncitos. botón que el Señor quiere que votemos. Y así que, bueno, de eso se trata participar en política, para empezar. Chicos, ¿algo para decir? Muchachos. Ahí está Sí, Matías. en principio coincidiendo con lo que dice la diputada, la ex mandato cumplido, Cintia. Cintia, por Cintia, favor, sí. pasa que ahí en Matías, no te invitamos para pero- que coincidas con No, bueno, pero ya empezamos mal. en parte estoy de acuerdo, creo que hoy por hoy hay que tener un llamado, una vocación, pero también hay que tener una fuerte capacitación y tampoco empieza esa capacitación. La política yo creo que no está limitada al ámbito legislativo, a una banca, sino que hoy en día, viendo qué pasa en mi entorno, qué pasa en mi barrio, tratando de modificar, de servir a mi barrio, al vecino, y para eso uno no necesita tener un título de diputado, pero lo cual es loable, está buenísimo, pero creo que ahí empieza el llamado al servicio. Luego se puede dar en la militancia, creo que los cristianos tenemos una militancia plena por una causa, que es la causa de Cristo. Entonces, creo que empieza ahí el llamado al servicio, que puede terminar como terminó en el caso de Cintia. Ocupando una banca. Sí, Empezó, quizá la pregunta pero- tiene que ver, desmenuzándolo un poco más, tiene que ver con si los cristianos pueden o deben militar No, políticamente o segu- partidariamente. Seguramente ¿verdad? no, pero tienen que hacerlo siempre y cuando tengan la vocación, el llamado y estén capacitados, se capaciten para esto, porque no es fácil entender también las reglas de la política, ¿sí? De cómo funciona la política y ser luz ahí, Sí, sí. porque hay que entender cómo es. Sí, tengo mucho para decir con respecto a esto. Primero, ojo, que siempre nosotros estamos como muy acostumbrados a que nos, viste, en los retiros de jóvenes y adolescentes, siempre, bueno, tenemos que ser los mejores, tenemos que estar preparados. Es cierto, pero ojo que nosotros tenemos muchas ventajas en el ambiente político, porque crecimos desarrollándonos con ciertos liderazgos. O sea, normalmente en la política, sobre todo en los jóvenes, no ves jóvenes que agarren un micrófono y que Sí, se lo hagan animen. fácil, claro. Nosotros hacemos eventos como si nada, salimos a la calle y esto que hacemos de predicar, en realidad después te dan un folleto y tenés que, digamos, Porque ¿entendés? tenemos Entonces, una tradición militante, por decirlo de alguna manera. somos muy buenos Muy militantes, con lo cual lo que digo es acá no hay que asustarse. Ahora, yo también soy consciente de que si tenemos que ir creciendo nuestra participación política, lo tenés que acompañar, por supuesto, con una formación profesional. Algunos me dicen, necesitamos un ministro de Economía cristiano, sería fantástico. Yo por ahora no conozco a nadie en nuestro ambiente que esté capacitado para llegar a ser ministro de Economía. A veces a mí me dicen, no quisieras estar, yo todavía no, digamos... Como que hay hasta donde puestos yo- que requieran una capacitación tan poco alta más puntual. que, Y no podemos- que es muy importante la formación y que a veces en nuestro entorno y medio no lo ves. Totalmente, pero vos recién hiciste también un comentario que yo sé que tuve, digamos, que ahí hace un poquitito de ruido, porque vos decías no solamente la participación en política, sino la militancia. Y ahí ya es un nivel como más comprometido, porque vos decís, militancia ya suena medio raro, y aparte te tenés que meter adentro de un partido político. Yo me acuerdo cuando empecé, que muchos pastores decían, oraban, ¿no? Señor, levanta hombres y mujeres. Entonces vos decís, claro, uno quisiera que sea como un José, ¿no? De un día para el otro, un ministro de Economía cristiano, y no militó, bueno, le tocó pasar un no montón. fue de un día para el otro, Le te tocó iba a pasar decir. un montón, exactamente. Pero lo que digo es, ojo que para llegar a algunos cargos de poder, la verdad es que el camino es meterte en un partido político, militar, es el camino. Así como para ser cirujano tenés que quemarte las pestañas. Más allá de que Dios te da un llamado, hay que estudiar, hay que recibirse y hay que ser un buen cirujano. Bueno, para esto es lo mismo. O sea, si nosotros queremos concejales, diputados, legisladores, o algunos que harán una carrera política desde otro lugar, tienen que estar militando dentro de un partido político. Y ahí es donde Ahora, cuesta un poquito Perdón, más. ¿querés decir algo, May? No. Me iba a saltear un tema ese, dale. No, que me quedé pensando con esto de el cristiano o la cristiana que estén sentados en la banca y aprieten el botón que el Señor apretaría. Y a veces es una frase tan fácil de decir, pero a mí me ha pasado de coincidir religiosamente con personas sentadas en el Congreso y no coincidir con el botón. Entonces creo que también hay un tema de, no sé si todos los cristianos apretaríamos el mismo botón. Entonces ahí hay otro debate. ¿Podemos ser como cristianos los únicos
o sea, ¿qué significa representar a Jesús en el Congreso? ¿Qué significa tomar decisiones que tengan que ver con nuestra fe? Porque también tenemos que reconocer que además de cristianos estamos atravesados por un montón de situaciones que hacen a nuestra formación, nuestra vida, nuestra ideología, ¿no? Que sería como naif decir, bueno, porque soy cristiana, esto es lo que tengo que votar. A veces es claro, pero a veces no es tan claro. Y si fuera tan claro, habría un partido de todos cristianos, y sin embargo hay cristianos sentados en butacas tan diferentes, con decisiones tan diferentes, ¿no? Que eso creo que es parte de lo que está también en ese tema. Se puede ser cristiano y votar como cristiano. ¿Qué significa eso? Porque también es fácil hablar de, bueno, representar un voto cristiano, cuando en realidad ese voto puede ser multifacético, porque tenemos como seres humanos también diferentes interpretaciones de lo que el Señor quiere para nosotros. Ahora, yo puedo poner un cachito, hay una cosa, porque nos estamos metiendo como en más profundo, y hay unas cositas que me parecía que estaría bueno, como que de alguna manera Mati decía, vamos concluyendo, y por ahí está bueno si ustedes tienen otra opinión, decírmelo, pero hasta ahora venimos como teniendo la conclusión de que la militancia en la política no tiene ninguna objeción de parte de Dios, no es que Dios va a decir cómo puede ser que milites en política, ni nada por el estilo, y se introduce la idea del llamado, ¿está bien? Y me parece como que entre los panelistas y la invitada coinciden en que podría existir como una especie de llamado hacia esto. Déjame por un momento, dejémoslo... Que no vamos a discutir entre nosotros. Dejame un cachito ahí, pero hablamos un poquitito de la ideología, y Cintia dijo que necesariamente uno tiene que recorrer o meterse en un partido político para. Desde los ambientes cristianos, me parece, todavía se sigue demonizando un poco a la política partidaria, ¿verdad? Y mi pregunta es, ¿no? Perdón, para ella le digo que ya llegamos, ¿eh? Ya vamos a llegar. Sí, ahí vamos. Ya vamos a llegar. No, es que tengo la respuesta acá. Allá vamos, así pero allá vamos. y después Pero acá me el señor quiere llevarnos a pisar un terreno antes de irnos. Sí, Yo no otro que quiero saber si es verdad que la única manera de erigirme como cristiano en un puesto político partidario, es entrando en los partidos políticos o en los canales hoy generados. ¿No hay un camino diferente para hacer política como cristiano? ¿Por qué sí o sí tengo que caer en entrar? ¿Por qué tengo, a ver, esa analogía ya que decís hiciste? caer, ya suena tipo negativo. No, bueno. Y sí, Está bien, pero está bien, pero está bien. Es lo que muchos cruzado por su piensan. subjetividad, Es poner pastor, los sí. pies en el barro. No, porque hiciste la analogía con quemarse las pestañas y demás. Es decir, uno necesita así ir 5 años a la universidad y transitar ese camino. Uno no puede ser cirujano de otra manera. Pero no puede hacer política partidaria de otra manera sin entrar en el sistema hoy vigente. Mira, te voy a decir algo. Estar en política implica tomar espacios de poder. En realidad, y está bien, porque en realidad el poder, ¿para qué te sirve? Para poder hacer y para poder transformar. Y volviendo al tema de la misión, para mí esto es un ministerio. O sea, hay un llamado y hay un ministerio a la transformación. Con lo cual, yo no estoy, o sea, no es una ONG con buenas ideas, sino que yo tengo que ir a disputar un espacio de poder y para poder hacer y para poder, digamos, producir los cambios que siento el llamado, y siento que somos muchos los que queremos tomar esos espacios. Entonces, desde ese lugar, no estás jugando, o sea, nadie te lo regala. Al espacio de poder nadie te lo regala, a menos que vea en vos, o sea, más allá de la militancia y de ir buscando uno los huecos, ir tratando de ganar espacios, a menos que vean en vos, por ejemplo, bueno, en muchos casos convocan a un pastor, porque de repente, bueno, ven a un pastor famoso, entonces saben que no es que necesita haber militado, sino que trae un montón de votos detrás. Y eso lo hemos visto. Pero si ustedes se fijan, igual en la mayoría de los casos en donde se les ofreció, por ejemplo, a pastores del interior, ¿no? Muy conocidos, se les ofrecieron candidaturas, a último momento le dan el cuarto, el quinto lugar, la persona no entra y los usan. Entonces, ojo que en política te usan mucho. Están en la lista sábana, pero no llegan, pero fueron publicados. No llegan, pero les blanquean la lista, viste, uno pone toda la isla, hay muchos que, bueno, hacen eso, que uno puede debatir si uno está de acuerdo o no, eso ya es tema pastoral. Así que la verdad es que el camino más conocido es ese. Por supuesto que después hay gente famosa o de repente, bueno, un muy buen profesional, quizás un médico también muy reconocido que lo pueden convocar. No es lo que me ha tocado a mí. O sea, yo tuve que, desde el 2002, que estoy militando,
Sí sé que el señor abrió puertas, porque si no, no hubiese llegado a ser diputada nacional, porque, como les decía antes, disputar espacios de poder no te lo regalan, y la verdad que ahí sentí que el señor me abrió una puerta. Y bueno, y ahora armamos este partido, Valores para mi País, que después, si quieren les cuento, porque me interesó mucho la pregunta que hizo ella o el debate que inició, porque me parece que es un tema importante, el tema ideológico. Además, me parece que completando con lo que vos preguntabas, se me ocurre que, digamos, no solo el canal de los partidos políticos nacionales o tradicionales es el único viable para hacer política. Digamos, hay un montón de instancias políticas que son necesarias, un involucramiento de gente capaz, comprometida, con ganas, con un llamado. Digamos, sin ir más lejos, esta semana está claro que se necesita gente metida en el fútbol, en la política del fútbol, en los clubes, en militancia, hinchas que tengan todas estas características que te decía recién, que quizás no les interesa el partido, la militancia, la unidad básica, pero sí les interesa por el fútbol, participar de política, por el centro de estudiantes del colegio, de la universidad, por, digamos, militancia gremial, etcétera. Creo que también hay otras instancias, más allá del partido tradicional y pensar en una banca del Congreso, digamos, otros espacios donde también se disputa poder, está claro, pero que también se puede hacer política, digamos, en otro lenguaje, con otros intereses. Sí, y yo quiero agregar algo. Dentro, ahora sí, volviendo al tema del espacio político partidario, no tenemos que olvidarnos de esto. Yo siempre cuento que es como un abanico de posibilidades de compromiso. O sea, el primero, y esto ninguno puede eludirlo, es el ciudadano. Es el ciudadano, y tenemos que votar, y yo les pido que estén informados. Claro. O sea, y cada uno pondrá sus prioridades. Pero creo que como cristianos hay prioridades que tenemos que creo que en conjunto podemos compartir. Cívico. Exactamente, entonces, el voto. Ahora, un segundo compromiso que ya implica, digamos, dar un pasito más, es la fiscalización. O sea, es que en la Argentina, dependiendo el distrito, entre un 5 y un 10% de los votos se tergiversan en el momento del día de la votación. Con lo cual, ser fiscal también... Qué bravo eso, digo. Por error humano, perdón, ¿por error humano es ese porcentaje o por intención? Por intención. Pero ¿cómo sale ese porcentaje? Bueno, está calculado en los partidos políticos, por lo menos es más o menos lo que se maneja, depende del distrito. O sea, en provincia de Buenos Aires es mucho más complicado, y sobre todo en el conurbano. En capital, los márgenes de manipulación del voto te queda como mucho más... Es el análisis que se maneja en las instancias... totalmente, análisis, digamos. claro, totalmente. Que el voto electrónico lo eliminaría, a menos que haya ya corrupción adentro del formato del voto electrónico, pero si no... Entonces, la fiscalización es fundamental, porque yo siempre digo, en las iglesias se ora a veces tanto para que el Señor nos ilumine en el voto y que seamos serios, y después ese mismo voto tan orado, tan pensado, te lo roba otro, te tira la boleta debajo de la mesa. Entonces digo, también como un compromiso ciudadano, un pasito más es una vez cada 2 años, sentarte en una mesa todo el día y cuidar el voto de los argentinos. De hecho, nosotros estamos por la verdad siempre. Claro. Entonces lo que queremos es que salga la verdad a la luz, y no... Entonces, ese sería como un segundo nivel de compromiso. El tercero, pues es que lo más difícil, y esto yo lo viví, para un político adentro de un partido político, es, nosotros tenemos las listas sábanas, es llegar a ser un referente en ese partido y llegar a estar arriba de la lista. Entonces ahí hay mucho trabajo interno que la persona tiene que hacer dentro de un partido y que no lo puede hacer solo. Necesitas un montón de gente que te ayude, que te acompañe, que reparta folletos, porque también eso hace que uno tenga más peso político dentro de ese partido y puedes estar más arriba. Y ya después, bueno, el tema de las elecciones. O sea, digo, hay mucha gente que quizás no siente el llamado de decir, yo voy a ser candidato a, no sé, concejal o lo que fuere, pero sí empezar a sentir un llamado de decir, yo quiero acompañar. Yo te conozco a vos, la verdad que sería fantástico que entres como legislador de la ciudad, etcétera. Bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Y eso es también un cristiano participando en política, aquel que acompaña esa visión y ese llamado. Volviendo al tema del misionero en el África, no puede ir solo, necesita que le manden las cartitas, que junten plata para que lo vayan a visitar, que lo traigan a Argentina de vez en cuando. O sea, todo eso hace que este hermano pueda estar allá. Bueno, lo mismo en la política. Interesante. No, yo me quedé pensando un poco en lo que decía Maggie, que, o sea, nosotros somos cristianos, pero también cada uno tiene una ideología. Total. Que nos podemos sentar 10 cristianos en una mesa y todos podemos ver la sociedad de una manera diferente y que queremos algo diferente, porque somos personas y pensamos diferente. Ahora, cuando un cristiano llega al sistema de la política, ¿cómo hace
porque uno representa el voto cristiano, pero también hay que representar el interés de la gente que por ahí no cree en Dios. Y creo que por ahí una gran falla que yo por lo menos vi, es que mucha gente no cristiana por ahí vio una imagen de Dios que no era en ciertos discursos o ciertas ideas que se planteaban en el Congreso o en los medios de comunicación. Entonces, ¿qué balance se puede hacer siendo cristiano y querer poner un valor que es bíblico, que está bueno, sin pisar un poco que también hay mucha gente que no cree como nosotros y que también quiere sentir que el otro político lo quiere representar? Se plantea como una gran tensión entre la ideología política y la fe. Y la fe. En ese sentido, me parece que ahí está la tensión. Sí, pero a ver, sí, y esto son cosas que también yo me fui planteando durante todos estos años. Primero, nadie representa a los cristianos. Eso no me parece ético porque justamente me parece que todos pensamos distinto en un montón de puntos. O sea, yo te pregunto con el tema, no sé, si vos estás de acuerdo o no de utilizar las reservas para financiar el gasto público. O sea, digamos, si eso no está escrito en la Biblia, entonces ahí podemos estar de acuerdo o no, mayor reparto o no. Entonces, a ver, primero, yo no creo que nadie pueda decir que representa a los cristianos y menos a los evangélicos porque cada uno tiene su ideología. Ahora, la Biblia, en un montón de cosas, por supuesto, no te dice cuál es el camino. Y hay gente que leyó la Biblia más de izquierda, que es la famosa teología de la liberación, en donde es una opción por los pobres y donde Jesús lo vimos siempre caminando con los pobres. Entonces hay toda una ideología de decir, no, el cristiano tiene que ser, entre comillas, más de izquierda por este compromiso, y hay otros que no, como en Estados Unidos, o sea, la teología de la prosperidad es, si vos te esforzás, te vas a ganar tu pan, y esto también, digamos, también lo podrías debatir con textos bíblicos. Y yo lo que creo es que justamente la Biblia no te indica cuál es el camino ideológico, pero sí hay principios. O sea, hay principios que todos los cristianos, estén a la derecha o estén a la izquierda, digamos, son innegociables. Y yo, digamos, siempre me cuestioné, digamos, siempre le pedí a Dios decir, en eso no me quiero equivocar. En el resto, o sea, como vos decías, hay un montón de puntos que quizás, no sé, quizás yo voté cosas que quizás vos no estás de acuerdo y sin embargo vos decís, bueno, vamos a la misma iglesia, comparto los mismos valores, pero en ciertas votaciones, no sé, por ejemplo, el tema de minería, yo les pregunto, ¿el cristiano tiene que estar a favor o en contra de la minería a cielo abierto? Bueno, ojo, que es un debate interesante, porque el tema del medio ambiente también hace nuestra agenda como cristianos, no nos olvidemos. Entonces, es interesante esto, por eso yo siempre dije, un cristiano haciendo política es un cristiano haciendo política. No es un cristiano representando a los cristianos, no. Y por otro lado, bueno, tratar de siempre volver a las escrituras en cada uno de los casos y ver desde ese lugar, bueno, cómo uno votaría. Con lo cual, estoy de acuerdo con lo que vos dijiste, que puede ser que no siempre estés, digamos, con que haya un cristiano en el Congreso, no te garantice que apriete el rojo cuando vos hubiese dicho, no, acá se apretaba el verde. No te lo garantiza. Pero sí en temas que hacen justamente a valores cristianos, eso sí. Y otro tema que me parece muy importante también es el cómo se hace política. O sea, no solamente la agenda política, sino el cómo se hace política. Y yo he visto, o sea, todo tipo de negociados, mentiras, corrupción. Entonces, no, o sea, un cristiano se supone que no va a usar... Que no debería usar eso, ¿no? No debería, si no, no es cristiano. O sea, ¿Creen Así ustedes estamos que... el lunes de debate ¡Opa! hoy, Ahí quiero cortar ella un poquito quiere debatir porque también. quiero debatir, quiero que a ver que se pongan. Hay mucha gente que nos está escribiendo, por ejemplo, acá leo uno de Marilyn Criado, dice... Muy bueno el debate de hoy, es verdad que necesitamos más cristianos que se animen a participar en la política y a abandonar el miedo o el tabú, que no es algo bueno. Vos podés opinar también si estás del otro lado, nos escribís al 15 22 75 1978 y si no a través de nuestras redes sociales @B4MTV o Vamos por Más TV. Hay más preguntas, Ger, Diego. Podemos pasar por ahí a otra pregunta y que alguno de los chicos empiecen a preguntar. Ya medio programa ya lo tenemos. Está como enfurecido. Está. No, quería decir, antes de entrar en, por ahí, cambiar de tema, ¿creen que, digamos... En realidad cambió el panel de tema, ya nos metieron en otro tema. Sí, estamos como muy de acuerdo, lo cual está bueno. Pero... Me pareció. No, quiero decir, estoy de acuerdo con esto que decía Cintia, que Cintia era una cristiana haciendo política y no representó a los cristianos. ¿Ustedes creen que la iglesia lo percibe así? ¿Que nuestros líderes, los pastores, perciben eso?
de parte de, digamos, perciben esa idea o dicen los cristianos estamos Como siendo somos cristianos, hay que representados votar a Cintia. por Cintia o por quien sea, vamos a sacarle el nombre en este momento, y tenemos que votar y esta es la ideología y esta es la filosofía. ¿Creen que piensan esto que está diciendo ella, que ella hizo su representación como cristiana, o que todos, o que nos representaba como cristianos? ¿Cómo creen que lo percibe la iglesia, desde de cómo se baja y cómo se En vive? su mirada. Es que un poco, más que la iglesia, que teniendo en cuenta que la iglesia somos todos, más que se baja una opinión, creo que se da lo que decía Cintia, que muchos cristianos de generaciones y generaciones, se ha hablado de que la política es sucia, por eso hay una gran cantidad de desinformados políticamente. Yo creo que hoy por hoy solo se conoce a los políticos que la televisión muestra, pero si vos preguntás dentro de una iglesia qué ideología tienen, no se conoce. Entonces, yo creo que esos cristianos ven que, por lo menos, escuchan a Cintia porque ya saben que en un punto tiene la ventaja de representar valores cristianos. Ven eso como positivo y como un voto seguro. A ver, pero ¿Sí? voy a hacer la pregunta de una manera más concreta. Si vos vas en contra en tu iglesia o en los ámbitos cristiano-evangélicos, en contra de la ideología de Cintia, ¿te vas al infierno? ¿Es lo que se te transmite desde la iglesia? No. Pará, estoy siendo hiperbólico. No, ¿Está bien? no creo. Pero ¿se entiende lo que digo? O sea, yo satirizando, pero para que- tengo la posibilidad, manteniendo toda mi espiritualidad, de ir en contra de su ideología, por más que ella sea cristiana. ¿Cómo lo percibe la iglesia? ¿Se entiende lo que estoy A mí planteando? me parece que, bueno, Cintia lo planteó clarísimo y, digamos, yo suscribo íntegramente a lo que ella decía, pero me parece que es fundamental distinguir el rol que tiene la iglesia y el rol que tiene el partido político. El partido político como partido representa necesariamente una parte. La iglesia no tiene que representar una parte, ni debemos, quienes tenemos algún rol de liderazgo en la iglesia, exacerbar la representación de una parte. Un partido es partido. Bueno, en eso no hay demasiada discusión. La iglesia tiene otra función, otro rol en la sociedad, y los pastores tienen otros roles en la sociedad que los políticos. Digamos. Por algo, digamos, charlábamos hace un rato de llamamiento, de cosas. Digamos, el pastor tuvo su llamado, Cintia tuvo el suyo, yo tengo el mío, y las distintas personas que están en el sector privado, en las empresas, en la educación, lo que sea, tienen su llamado. Es como, digamos, mezclar eso digamos, puede llegar a tener un riesgo. Si vos decís, si todos lo interpretan así o no, digamos, también eso es abocar por la representación general. Digamos, si hubiese una voz unida de todas las iglesias, digamos, todos los pastores piensan una cosa. No, la iglesia evangélica no tiene, digamos, algo tan episcopal como que alguien mande y diga, bueno, se va a hacer esto. O sea, No. se permite Pero ser sin embargo en diverso ese Latinoamérica aspecto. ha habido, ¿no? Pero, Si te miro a vos, la miro a ella porque ha viajado mucho por Yo Latinoamérica. viajo mucho, trabajo en América Latina. No tenemos esta estructura episcopal, pero sí somos de tender a lo que nos digan nuestros liderazgos en las sociedades patriarcales caudillistas en las que vivimos en América Latina. A mí me parece fundamental a lo que vos estás diciendo. Yo no puedo hablar por nadie más que por mí. Puedo observar que sí es verdad que muchas veces desde el espacio del púlpito se favorece una o cierta mirada solamente por la representación religiosa de uno u otro. Que no nos pasa a los cristianos, no pasa en los judíos, pasa en muchas colectividades o comunidades de fe. Donde se alienta Donde que la se congregación debe- ponga el voto ahí. O si no se alienta, hay una responsabilidad que tiene el líder frente a una masa de gente que lo escucha de, al dar su opinión, que además Forma es un espacio- opinión. Claro, Se líderes supone que de los líderes opinión somos hay de todos formadores de lados, claro. opinión y ahí se produce la Exacto. influencia. a eso iba. Ahí el punto, sí, totalmente, esto sucede. Por Sí, eso pasa. sí me parece también la importancia de fomentar el pensamiento crítico en nuestras iglesias. Pensamiento crítico que es fundamental, primero, hacia nuestros propios líderes de nuestras iglesias, y acá está mi pastor de jóvenes de toda la vida, pero lo digo, lo hemos hablado. O sea, lo que me están diciendo es lo que dice la Biblia o no. La Biblia lo dice de esta manera. Y lo mismo en relación a nuestros candidatos, las personas que están en los partidos políticos, porque también es fácil arrogarse. Acá no estoy hablando de ninguna persona, así que por favor que no sea personal. Digamos, y pasa en todos los países, y el Tea Party en Estados Unidos, ¿no? Es fácil arrogarse el voto de los cristianos cuando hay veces que esos mismos partidos no representan las prioridades bíblicas. Y ahí hay que también que tener pensamiento crítico. El Señor en Marcos 10 nos dio el Señor estableció prioridades para sus hijos, ¿no? El primero es hacer discípulos y
conocerlo a Él y reflejarlo a Él y amar a Dios y al prójimo. Pero además estableció prioridades prácticas y a veces nos corresponde tener este pensamiento crítico y decir, bueno, esta persona o este partido representa el voto de lo que yo considero son las prioridades para el Señor o no, ¿no? Y creo que esa es por ahí la preocupación que vos decías de tener al momento de votar. ¿Esta es una prioridad que el Señor tendría o no? Y ahí también después me parece que ya eso iría para... Yo siempre planteo la otra pregunta. pero Sí, es que abrís muchos temas. Ahí pero hablando del tema me llegó una pregunta que tiene mucho que ver con lo que están hablando. Dice, ¿con qué orientación política debería identificarse el cristiano? A ver si Cintia o alguno puede contestarla a esa pregunta. Es que Con la no, de Diego. vuelvo... No. Pero Todos vamos detrás de Diego. No, está bueno. Mira, nuestro partido, Valores para mi País, es un partido que se basa en la doctrina social cristiana. ¿Esto qué quiere decir? Que tomamos valores bíblicos y lo transmitimos o lo reescribimos en una plataforma política concreta. Y yo sentí la necesidad de armar este partido. ¿Por qué? Porque un poco lo que vos decías en cuanto a la agenda, como cuando fui diputada, yo entré por otro partido, el partido de López Murphy, que después se disolvió. Y justo me tocaron, digamos, en la Cámara de Diputados defender el tema de la vida, la familia, por el tema del matrimonio homosexual. Entonces, era una agenda que la verdad es que enseguida me asociaron con el Tea Party. O sea, ¿pero por qué? Porque me dijeron, bueno, estás en contra del aborto, sos rubia y tenés apellido yanqui, ya está. O sea, el Tea Party mandó a una candidata a la Argentina, más o menos esa era la asociación. Y yo digo, claro, no, nada que ver, o sea, nada que ver porque mi agenda social es totalmente distinta a lo que sería el Tea Party. Pero digo, ¿por qué lo tengo que explicar? Entonces, como no quiero explicar cada una de mis futuras posiciones, entonces lo que fui es a una doctrina que ya está escrita, que en realidad fue la doctrina que inspiró al justicialismo. O sea, el justicialismo en su momento, en el inicio, se basó en lo que es la doctrina social cristiana. ¿Y esto por qué? Porque se centraliza en el hombre. O sea, la política, toda la política tiene que estar buscando el bien común, sobre todo para la persona humana. Y la persona necesita una familia que lo contenga, lo que dignifica a la persona es el trabajo, con lo cual ya ahí te va alineando ¿entendés? En ciertos objetivos. O sea, por ejemplo, para nosotros en nuestro partido el tema del trabajo es fundamental. O sea, es importante no simplemente por el ingreso que tiene la persona, sino que lo que la dignifica a la persona frente a su familia, es tener un trabajo. Entonces, como política pública tendríamos que estar concentrándonos en cómo hacer más efectivo y más eficiente el sistema. Más puestos de trabajo. Más puestos de trabajo, que bueno, implica toda una ingeniería económica. Así que, pero me quedé con un tema súper importante, el tema de los pastores, porque uno ahí está lidiando con el apoyo, ¿no? A ver, yo les dije al principio, yo no digo que represento a los evangélicos. Ahora, me encanta que los evangélicos digan, uy, qué bueno tener una diputada que nos represente. O sea, ¿pero por qué? Porque como política, yo digo, yo quiero sentir que, digamos, hay una identidad en donde las iglesias, o sea, en realidad los cristianos y los pastores también digan, qué bueno tener una diputada cristiana que nos representa. Pero es distinto, o sea, no sé si entienden la diferencia. Yo no digo que los represento. Ahora, como política cristiana, sí me gusta que se sientan representados por mí, porque digo, bueno, entonces estamos más o menos alineados, vengo bien, ¿no? Eso para mí es importante. Y sí les digo, en realidad yo respeto los grados de libertad, o sea, porque no me meto en el tema pastoral. Es bastante complejo, es peor que la política. No, pero ahí, Cintia, digo, porque creo que lo que Maggie trae como cuestionamiento es la idea esta de pastores desde el frente arengando o generando influencia desde su posición para captar más votos dentro de la congregación. Sí, de una manera que raya el proselitismo y la manipulación. Perdón, Depende. pero creo que ahora sí se va a armar un buque. Pues Sí. yo no voy a resistir lo que está pasando. ¿Qué pasa? Sí, ¿qué estaría necesitando? Buenas tardes, ¿Qué pasó? señora Otton. No, ¿podría pronunciar, aunque sea una vez? Cintia bien el apellido? Otton. No, J. La H muda. No, en el caso, ¿O no? ¿Está mal dicho? en el caso de la señora no. Bueno. En el caso no. Qué lindo panal de abeja que tenemos acá, ¿eh? Cuiden Panel. ahí ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo ¿Sabe bien. quién soy yo? Yo soy Indefenso Bermejo, tengo en otras sesiones tenía un barcito acá. Un día sacaron el bar, pusieron acá, lo mandaron en el departamento acá arriba, en el 7º, 8º piso.
Ya averigüé. ¿Cómo lo dejaron pasar? Lo Esa es dejaron mi pasar pregunta. porque me estoy amigando con el... Hay un... Tipo encargado raro. acá. ¿Usted lo conoce? Tipo raro. Bellavista. ese. Bellavista. No Tipo se sabe, raro. no se Bellavista. sabe. Bellavista. Jorge Bellavista. Jorge Bellavista. Jorge Bellavista. ¿Cómo sabes Es el un nombre? argentino, ¿Por qué lo yo dijo le cuento algo. acá? Ve, es un El argentino que programa fue pasado a ya está. Colombia 2 meses. Y se Y se hizo incorporó colombiano. el tono Sí. así medio Pero el colombiano. color también, el color de la piel. No, bueno, eso es salió lo negrito que- de acá, debe haber venido de la paternal, viste que en la paternal hay muchos negritos. No, ese es su color. Bueno, Mucho negrito. Cintia, la verdad es que estamos muy contentos. De Muchos algo- negritos en la paternal, en serio, pero lo digo bien. Sí, vaya al tema, porque No, después no, no. la picadora de carne no sé. sé. De algo que me O sea, quedó pero- claro, que para ser un buen cirujano hay que ser un cirujano. No, O algo así, ¿no? no, Sí, no, sí. no. Bueno, es Parecido. lo que la verdad la felicito, estamos muy contentos acá. Pero yo también me dedico, fui a la Universidad Viri Roberto a hacer unos cursos de periodismo. ¿Y usted conoce la Catedral de la Fe? Sí. Bueno, yo tengo un amigo, Diego de Cir Rosa, se llama. Di Rosa, Di Rosa. Ah, Di Rosa. Di Rosa, Gracias no por de Cir corregirme. Rosa. Y yo le hice una pregunta. Perdón, Así que... no, algo no me Fue cierra. invitado nuestro. Algo no me señor. cierra. No. Este señor nos roba a los invitados. Yo quiero decirle que él hace la previa conmigo. Ah, o sea que nosotros se lo robamos a usted, va a decir. Eh, no, prácticamente. No Yo no mienta quería más. decirle. No Pero- mienta más presente lo que tenga que Escúcheme, presentar. Acá, ¿me permite? Son 2 minutitos, voy a escuchar. Y después me trae agüita. Y después me Cuando trae quiera, agüita. Ah, señor. bueno. Tengo ahí ¿cómo es? En el fondo, el pozo. Bueno, señor. Lo que pasa es que justo me dijo Te el están agua haciendo y así. me ahogué. Escúcheme. Presentamos la sesión mía de Interfeso, pregunta, responde o no sabe lo que hace, pero por Como favor, voy, al como aire, voy. por favor. Muy bien. Vamos, señor director. Vamos. Buenas tardes, estamos acá con Diego Di Rosa. Le vamos a hacer unas preguntas. ¿Algo para contar? ¿Algo? Ahora que estamos acá, el otro día te quería contar algo antes de arrancar porque veo este vasito acá y lo quería hacer. Un pastor amigo nos cuenta el otro día que, esto es de verdad, es verídico, se fue alguien de la iglesia enojado, molesto, mal, a las patadas y después de años se lo encuentra en un bar y era mozo ahora. Eso me acuerdo, te veo vos vestido así. Sí. Y pastor, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Y al rato viene y le trae una gaseosa y un sándwich. Esto es especial para usted. Y el pastor dijo, no sé qué le habrá metido acá. Dijo, no, me siento mal, no. No, pero tome, coma. No, gracias. Dijo, andás a ver lo que le... Y entonces dijo, nunca te pelees con un mozo. Resentido, no precavido. Entonces yo por las dudas, este vaso... Quiero decirle que usted es el mejor mozo de la televisión. Gracias. Lo quería decir antes de tomar esta agua. Gracias. Por la duda, ¿no? Gracias, De Canal Diego, por la franela. Lo necesitaba. Bueno, quería escúcheme, esto es algo sencillo. Yo le voy a hacer unas preguntas. Usted me va a contestar. Dígame. La pregunta es esta. ¿Un circo de 3 pistas es más fácil para los detectives? Depende del detective. Otra pregunta. Sí. ¿Una tortuga sin caparazón perdió su vivienda o solo está desnuda? Solo está desnuda. Muy bien. Si un policía arresta a un mimo, ¿es necesario que le aclare que tiene derecho a permanecer callado? Si lo hace O en con- silencio, ¿no? Sí, yo creo que ¿De qué color es un camaleón mirando hacia el espejo? transparente. ¿Un estilo de pizza que le guste? Provolones. Provolones. Ah, provolones, Podría haber bien, una acá, eh. ¿no? Bueno, escúcheme, acá hacemos un pequeño ejercicio. Dice, Lo que usted unir diga. estas metáforas de acuerdo a su lógica. Ok. Está inmerso en un vacío, hay 3 nombres más o menos. Ha perdido un tornillo, ha fallecido por lo menos, ya podrá descansar. Está inmerso en un vacío. ¿A qué usted lo adjudicaría en nuestro nombre que usted lo puede repetir ahí? Estás inmerso en un vacío, Andrés Carnicería Frigerio. Muy bien. ¿Ha perdido un tornillo? ¿Has perdido un tornillo?
Miguel Arandela de la Nariz Navarrete. Muy bien. Yo Estos sigo son todos... con lo que- Uy, no, Sí, sí, sabe sí. que son todos amigos míos. Obvio, obvio. Y el otro ha fallecido por lo menos y ya podrá descansar. Ha fallecido, por lo menos ya podrá descansar, Sergio Sepelio con alguien Martínez. Muy bien. Son todos amigos míos. Yo confío, sí, yo sí, digo, sí. acá Y está. por último, algo sencillito. Me tiene que definir esta frase en una sola palabra. Ok. Si un hombre dice que eres feo, es malo. Si una mujer dice que eres feo, es una envidiosa. Si un niño dice que eres feo, eres feo. Defina una palabra. Sinceridad. Muy bien, gracias Dieguito de Rosa. Muy hermoso esta sección. Bendiciones en Para tu usted. andar. Increíble esto, impresionante. Muy bien, tenemos los últimos minutos del programa y ya estamos metiéndonos definitivamente en los últimos tramos. Y yo tengo una pregunta que se me ocurre que debe ser todo un desafío encarar esto. La pretensión de un cristiano de llegar al poder, en el ejercicio del poder, en el desempeño del cargo público, y estoy pensando quizás más sobre todo en el ejecutivo, ¿cómo se gobierna un país desde las convicciones y los valores cristianos? Un país que está lleno de gente que definitivamente puede estar totalmente distanciado del cristianismo y aún en las antípodas del cristianismo, ¿no? A veces nuestro punto de contacto con esas realidades tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero ¿podemos llevarlo al día de hoy en el mismo formato o en el mismo modelo que se podía llegar a hacer en el Antiguo Testamento? Pregunto, ¿cómo se hace? A ver, en el mismo formato seguro que no, porque las circunstancias y la sociedad es distinta. Y hay que hacerlo con convicción, con capacidad, y puede ser que te dejen o no te dejen hacerlo. O sea, vos pensás que a Juan el Bautista cuando dijo lo que estás haciendo no es lícito, le cortaron la cabeza. O sea, lo que digo es que ninguno está exento a que vos llegás a un lugar de poder y de repente yo digo, no sé, voy contra el juego, suponete, y puede ser que un día no estés. O puede ser que, o sea, lo que digo es, te metes en lugares difíciles y en donde no siempre vamos a ser victoriosos. Pero eso no quiere decir que el Señor no te mande a hacer esa tarea. De hecho, bueno, vos fíjate que no todos los misioneros que van al África de repente tienen una iglesia próspera, les toca a veces, son etapas y hay distintos objetivos para cada uno. De hecho, cuando a mí me tocó todo el debate del matrimonio homosexual, claro, uno ve en las iglesias cómo se está orando por las familias y de repente vos decís, pucha, se está votando una ley que va en contra de la familia como Dios nos mandó. Entonces, bueno, ahí hubo muchísimo trabajo y cuando se perdió, yo lloraba como una desconsolada en mi casa por todo el esfuerzo que implicó, pero por otro lado digo, porque se perdió por muy pocos votos, yo decía, Señor, era tan fácil, abriste el mar, era tan fácil, un par de votos, y ¿por qué dejar pasar esto en la historia? Y ahí, bueno, mi marido, ¿no?, que gracias a Dios uno siempre en esto busca la contención, ¿no?, de la pareja, me decía, mira, nosotros como cristianos nos toca librar muchas batallas, pero lo que tenemos que saber es que la victoria ya está y es del Señor, la victoria es del Señor. A nosotros nos toca dar batallas, algunas las ganaremos y otras no. No nos pide el Señor que las ganemos, eso lo hace Él y Él es el dueño de la historia. En la historia han pasado un montón de cosas que Él quizás permitió que sucedan en tal momento y en otras después se resolvieron. Pero lo que quiero decir es que, y eso no quita que uno tiene que estar, más allá del costo, se podrá lograr o no se podrá lograr el objetivo que uno busca, pero sí hay que estar. Sí, Se sale. Sí, Vicky. perdón. No, que me quedé pensando que antes hablábamos un poco de veces cómo los referentes políticos que hay hoy usan por ahí a los pastores del interior y demás, pero también para uno llegar a ciertos puestos se tiene que aliar también a referentes políticos que dan la cara por una ideología, por otro partido, que por ahí muchas veces directamente no tienen nada que ver con a veces los principios que están en la Biblia. Entonces, ¿cómo se hace uno para llegar a ocupar un espacio de poder aliándose con gente que
por ahí directamente va por el otro camino, que ya no es ideología, ya es directamente que defienden y tienen un grupo de gente que se maneja ya desde el vamos de la manera anticristiana, digamos. ¿Cómo se hace para llegar ahí con alianzas y con toda esa mezcla en el medio? Es dificilísimo. Algunos me decían, vos pones las manos en el fuego portal, y no. O sea, si vos me preguntás, no, por muchos uno no pone las manos en el fuego. En ese sentido, por eso nosotros armamos este partido, Valores para mi País, porque yo siempre digo, es como un paraguas en donde yo digo, lo que nosotros tenemos para aportar está acá adentro. Yo te puedo garantizar que, digamos, nuestra forma de hacer política, no va a haber corrupción entre nosotros. Ahora sí vamos a ser parte de frentes y en donde no te puedo decir que el que esté al lado mío o el que comparte una lista conmigo comparta exactamente los mismos valores. ¿Y ahí Lo sé. qué se hace? ¿Se es parte de una lista que sabes que la persona que está por ahí arriba tuyo es corrupta, maneja valores diferentes o políticas que directamente uno sabe que no van a beneficiar a nadie de la También sociedad? eso iba yo con esa pregunta de si no hay una manera alternativa de hacer política a la ya establecida. También, A eso me refería, uno ¿no? piensa a veces la política como algo distinto a el resto de los estratos sociales. ¿Vos jugarías un partido de fútbol con alguien que tiene otros valores? Y bueno, si vos estás en un equipo de fútbol, tenés que jugar a veces con alguien que quizás no compartís todo. Esperá, si vos estás en una empresa y compartís todo con tu jefe y no, y a veces quizás no. Digamos, es parte del crecimiento que uno tiene que digamos, aceptar, porque las reglas del juego establecidas son determinadas. Digamos. Obviamente, A eso cuando uno voy. va... ¿Por qué tengo que jugar esas reglas del juego? Sí, Esa pero- es mi pregunta. Pero evidentemente, digamos, como ella decía, en parte es ocupar espacio de poder. Hoy en día, digamos, si vos no ocupás un espacio, lo ocupa otro. En tanto, no lo, digamos, hasta que vos llegues a ocupar. Pero no son reglas preestablecidas que quizá deberíamos empezar a revisar para hacer una Mirá, política no, diferente. No, pero, no, Esa yo es mi acá- pregunta. A eso iba mi me pregunta la del dejaron principio. picando, porque, no, pero vos pensás, para pagar una campaña política, en Ciudad de Buenos Aires, no sé, estás hablando de por lo menos 4 millones de pesos para poner un legislador. Entonces, digo, ¿quién estaría dispuesto a apoyar eso? O por lo menos acompañar con el voto. Mira, cuando yo me presenté como legisladora, con una lista corta, con nuestro partido, Valores para mi País, éramos todos cristianos, católicos o evangélicos, digamos, pero gente muy comprometida con los valores. Hicimos una lista corta, solo para legisladores. O sea, yo encabezaba la lista. Digo, todos los que me conocen, todos los que han orado por mí, votaban solamente por mí, porque yo encabezaba la lista, o sea, no había nadie arriba, y yo dije, esta es una buena estrategia que a mí me da mucha paz, porque digo, no los estoy arrastrando a todos o convenciendo a todos para que voten a alguien arriba que yo no estaría dispuesta a ponerlas en el fuego. Y no saqué los votos necesarios para entrar. O sea, lo que digo... Entonces, no entré. No es que 20.000 debería existir votos. alguna alternativa como las ONG, porque al fin y al cabo, muchos de los proyectos, lo sé, que salieron como leyes, fueron presentados originalmente por ONG. ¿Por qué? Porque están más cerca en las ONG que los políticos, de la gente, de los ciudadanos. Entonces, quizás esa creo que es la alternativa que deberíamos manejar. Y ahí sí, compartimos los mismos valores o las mismas cosmovisiones de cómo hacerle bien a la sociedad o cómo realizar los cambios que la gente, que los votantes, en realidad que los ciudadanos, no que los votantes necesitan. Creo que ese sería el camino alternativo. De hecho, yo cuando tenía 15 años estaba segura que iba a ser presidenta, pero segura, y si ustedes vean... Es a tiempo todavía. Estoy a tiempo, totalmente. Estás a Ya tiempo, Cristina a se full. adelantó porque yo iba a ser la primera elegida así como legítimamente. Todos mis compañeros del colegio me firmaban así el coso de fin de año. Yo fui al Pellegrini. Intencionalmente. ¿Qué? Intencionalmente. Sí, casi. Y estaba en el centro de estudiantes y era delegada y de verdad me lo creía. Y cuando empecé a ver el precio que había que pagar, entendí que por ahí el camino de las ONGs, porque además todo este deseo se dio en los 90, donde además la situación política y de militancia era diferente, que en las ONGs hay un espacio de participación plena, donde uno no tiene que negociar la mayoría de las veces los propios valores para construir además experiencias que después pueden ser política pública, que me parece que también es lo más importante, porque si uno logra instalar una política pública, la política pública que se convierte en ley, se convierte en algo que queda para toda la historia. De hecho, Martin Luther King, cuando hablábamos todo esto, a ver, Martin LutherKing hizo política y no fue, a menos que yo No tenía un puesto, un no cargo tenía público. un puesto político, sin Tenía embargo, un cargo cambió en la el historia de Estado. Estados Público, Unidos. no tenía. Entonces, Vos Sí, mismo pero antes decías- Wilberforce era diputado y el tema de la esclavitud en Inglaterra lo revirtió él después de 40 años de lucha y él era un lord, digamos. Claro, pero O se sea, que puede es de este revertir lugar. una política pública como, digamos, Sí, en la pero situación de es que negros en Estados Unidos. Desde las organizaciones del tercer sector, vos también es, digamos, decisión. La política pública en sí no existe política pública neutral. Digamos, No, es mismo totalmente. lo que vos planteabas
ni bien empezamos la charla, digamos. Y ahí también tenés cierta discusión política y también tenés que atravesar determinadas instancias en las cuales posiblemente, mismo para el financiamiento, no sepas exactamente. Sí. Digamos, entonces, retomando un poco lo que estábamos hablando, digamos, parte de esto, yo creo dos cosas. La primera es que parte de esto es digamos, bancarte un montón de situaciones que a priori son adversas. Y la segunda es, por eso me parece espectacular este espacio, fomentar la participación colectiva, la construcción colectiva de poder, digamos, ¿no? Vos creo que antes preguntabas cómo alguien llega desde el Ejecutivo y ahí transformar, y esa visión medio caudilleja, como usando la palabra tuya, parece que no funciona nunca, digamos. Es necesario que sea una construcción colectiva, que seamos varios en distintos espacios, cada uno, desde las ONG, desde el colegio, desde el lugar, desde el club, lo que sea, digamos, que seamos muchos los que estemos dispuestos a participar. Y abrazando la diversidad, porque si no asumimos que somos diversos dentro de la iglesia y ahí por estamos. eso no hay una sola opinión. Maggie, termina. Perdón. Termina. Que abrazando la diversidad. Sí, no, totalmente Abrazando la de acuerdo. diversidad, como decía entonces Maggie. Le van a dar la Le vamos cortando. El tema es que se nos va el programa, estuvo muy bueno, se nos va este lunes de debate. Hay mucha gente que está escribiendo, Leandro Gómez de Corrientes, Santa Fe, Soledad de Río Gallegos, Nelson de Tucumán. Nos manda Sergio Techeira desde Posadas Misiones, también un beso grande para todos. Muchas gracias Enriqueta por vestirme y quiero que le den un cierre a este lunes de debate, a este primer lunes de debate, porque ya el lunes que viene ya empezamos con lunes de pregunta, pero queremos cerrar a ver, de una forma así para darle un monio, así que a ver cómo hacen para entre los cinco resumir. Hay que cerrarlo ya, no sacan del aire sino, Sí, me acuerdo cuando el Diego se despidió, la pelota no se mancha, no sé, la política no se mancha, o sea, yo me equivoqué y pagué, pero la política no se mancha, no sé. Alguien va a tener que tomar la posta y cerrar el programa. No, me parece que nos quedamos con muchísimas más ganas. La verdad es que yo me quedé con ganas de introducir algunas ideas más. Quizá levanto lo último que dijo Gaby, es buenísimo que construyamos estos espacios para discutir, para pensar. Uno de los miedos que teníamos a priori con el tema del debate es que estemos preparados para debatir. Me parece que muchas veces los cristianos no estamos preparados para debatir porque no discutimos ideologías, nos hacemos daño, no estamos preparados. Y es una buena idea, la verdad que es una buena idea hacerlo. Esto es un buen espacio. Nos queremos respetar y queremos pensar diferente. Pensamos diferente, se nota que pensamos diferente. Y está bueno hacerlo, así que desde el espacio del hablar, de construir y especialmente de la diversidad y de respetarla la diversidad. Por eso algunas preguntas un tanto filosas. Sí, la política definitivamente, como la vida misma, requiere esta cuestión de que podamos discutirla, porque hay muchas opiniones y muchas miradas que podemos tener sobre y entonces los espacios de discusión se hacen vitales, ¿no? Así que ojalá podamos seguir. Desde acá le podamos dar un poquito de manija a esta idea de que nos sentemos y discutamos y no tengamos miedo de que pase algo extraño, sino que la discusión es totalmente sana. Lo bueno es que va a ser verdad, vamos a terminar nuestro lunes de debate y nos vamos a seguir saludando. No va a pasar otra cosa. Y creo que vamos a seguir adelante con nuestros lunes de debate. Totalmente, pero creo que también hay muchísimos puntos de encuentro. Y me Exacto. quedo con eso. Exacto. Muy bien, a todos, gracias. Muchas gracias por estar del otro lado. Estrenamos finalmente nuestro último formato. Nos vemos el próximo lunes a las 19 horas con Lunes de Pregunta. Nos vemos. Vamos por más. Chau, chau. Chau. En mi cabeza voy pensando cómo hacer para encontrarte en un nuevo atardecer. Llego a mi casa y no lo puedo controlar, y aunque termino, vuelvo a comenzar. Vamos por más, que nunca toquemos fondo. Vamos por más, que todo sale redondo. Vamos por más, seguimos tirando fuerte. Vamos por vos, que esta noche quiero verte.